Bueno, nuestro siguiente ponente es Miguel Ángel Tobías. No sé muy bien cómo presentarlo, porque es actor, presentador, director, guionista, pero sobre todo es un gran cuentacuentos, es un gran narrador. Y es una persona que está muy comprometida con la sostenibilidad y con cambiar la vida de la gente. Ayer fue muy interesante oírlo durante la cena. Tiene una productora que se llama Acamedia y tiene una iniciativa personal que seguramente nos contará, un plan que tiene que cumplir todos los años. Fueron los primeros, él y su equipo fueron los primeros en entrar en Haití después del terremoto a rodar un documental. Y en este momento tiene en Movistar una serie documental que os recomiendo, que es El Camino Interior, el que recorre el Camino de Santiago con 16 personas, porque algo que le preocupa, y es algo que realmente todos estamos viviendo, es lo que ha pasado después de la pandemia, que son las grandes secuelas que tienen que ver con la salud mental. Pero bueno, no quiero hacer spoiler de lo que va a contar él. Él va a hablar sobre todo también de sostenibilidad, porque lamentablemente las producciones audiovisuales no son precisamente producciones muy sostenibles. Así que vamos a dar, sin más preámbulo, una gran bienvenida a Miguel Ángel Tobías. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que no ha dicho es que en realidad me han invitado porque soy de Baracaldo. Que esto es la razón objetiva. Con lo cual estoy muy contento porque hago muchas cosas fuera de mi tierra y muy pocas aquí. Y entonces tengo un sentimiento como de estar así en casa que me hace estar muy feliz, ¿no? Yo soy el creador de Españoles en el Mundo, programa que habréis visto todos. Hace 16 años que lo puse en marcha. En aquella primera etapa lo producía, lo dirigía y además lo presentaba. Y después ya le vendí los derechos a Televisión Española y durante años lo han estado haciendo ellos ya por su cuenta, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Es importante porque cuando yo arranqué Españoles en el Mundo, mi objetivo era contar realmente cómo era la vida de los españoles fuera de España. Y había un abanico real, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Pues el segundo capítulo que hice fue en Nueva York y allí entrevisté desde Chencho Arias, en aquel momento embajador de España ante Naciones Unidas, y hablé con él de la guerra de Irak, en Central Park, o Rojas Marcos, que era el presidente de todos los hospitales públicos, o Carrascal, el de las corbatas, el presentador de Antena 3 de las corbatas, o un cura que daba de comer a la gente en Queens, los fines de semana a los pobres, o una modelo que había triunfado y otra que llevaba fregando escaleras desde hacía 3 años porque no conseguía que la contrataran, ¿no? Es decir, mi intención era que fuera de verdad un abanico real de cómo era la vida, ¿no?, de los españoles fuera de España. Cuando yo grababa aquel programa me di cuenta de una cosa, y es que, claro, el motivo del programa era el que era, pero yo, cuando levantaba los ojos de la cámara, veía que había otras realidades mucho más duras, de gente en vulnerabilidad, y en aquel momento internamente me comprometí conmigo mismo, dije, bueno, en algún momento yo tengo que venir a algunos de estos sitios, a algunos de estos países, a contar historias que nadie quiere contar, a intentar ser la voz de los que no tienen voz y a intentar construir, ¿no?, a través del mundo audiovisual, pues un mundo más justo, más humano, trabajar en favor de los derechos humanos y en contra de las injusticias. Y esto me llevó, justo antes del terremoto de Haití, me comprometí públicamente cada año a rodar un proyecto social, solidario y benéfico. 100% social, solidario y benéfico quiere decir que no se recupera el dinero de la producción y, por lo tanto, se produce a fondo perdido y, por lo tanto, todo el dinero que estos proyectos recaudan están destinados a causas sociales por todo el planeta, ¿no? Cuando estábamos pensando cuál iba a ser ese primer proyecto, desgraciadamente sucedió el terremoto de Haití. Estábamos en la oficina y entonces tomé la decisión de que nos íbamos a Haití y conseguimos rodar el único documental que se hizo en el mundo en los días siguientes al terremoto de Haití. Hoy día ya está abierto, hace tiempo en internet, se llama Sueños de Haití, y lo podéis ver. Y cuando digo que lo podéis ver es porque, como decía antes John, lo han visto en colegios de todo el planeta niños de 10 años, porque yo no saqué un cadáver, yo no saqué decir, nada que atentara contra el honor, la dignidad o la intimidad de las personas. Yo nunca ruedo nada que atente contra el honor, la dignidad o la intimidad de las personas. Ni siquiera si están muertas, ¿vale?, que no pueden protestar y que no van a decir nada, ¿verdad? Entonces, estoy fascinado. Esto parece, decía Fernando, esto parece una sintonía. No sé si lo han planteado así, cómo iban a ser las intervenciones,
pero me parece fascinante porque han empezado a hablar del poder de los medios de comunicación hoy día, ¿no? y de la diferencia entre la verdad y la mentira. Fernando nos habla de la música de nuestra vida y la importancia de la música en nuestra vida, y yo vengo ahora a unir también todos estos conceptos y explicar cómo algo que tengo muy claro, y por eso me dedico a esto, y es que el audiovisual es el motor más potente para cambiar el mundo. Si no lo creyera, si no me lo hubiera demostrado a mí mismo, si no fuera así, me dedicaría a otra cosa. La realidad es que si los ejemplos que vemos a través del cine, los documentales, la televisión, hoy día ya Internet, las redes sociales, si los ejemplos son negativos, la sociedad vira en negativo. Y si los ejemplos son positivos, la sociedad vira en positivo. Por lo tanto, yo me conjuré hace 16 años a decir, vamos a hacer proyectos que ayuden a mejorar un poco, poner nuestro granito de arena a mejorar un poco esta sociedad, ¿no? Me ha llevado todo este trabajo también a recorrer zonas en el mundo de guerras, de catástrofes, de pobreza, campos de refugiados, para rodar documentales, principalmente. Y en un momento determinado, hace 4 años, ya que me dijeron que yo tenía que hablar hoy de sostenibilidad, pues voy a tratar de justificar por qué puedo hacerlo, ¿no? Porque como dijo un tipo que vivió hace 2000 años, que parece ser que debía ser buena gente, un tipo que acabó así, con clavos en las manos y los pies, dijo, por sus obras los conoceréis. Entonces creo que si solamente hablásemos todos nosotros en general de cosas para las que tuviéramos autoridad moral de hacerlo, no solo conocimiento, sino autoridad moral, pues probablemente habría muchos más silencios, ¿no? En todos los bares y en todas las plazas y en todos los pueblos. Entonces, yo nunca hablo de nada que yo no haya hecho ya, porque esto es lo que me da la autoridad moral para hacerlo, ¿no? Entonces, en estos proyectos, en estos 15 años, pues hace 4 venía de hacer una cosa brutal, que estrené aquí en Bilbao también, una película titulada Me llamo Genet, la historia de la primera sordociega de nacimiento en conseguir un título universitario. Y después de aquel proyecto que llevó incluso a cambiar leyes en varios países del mundo en favor de los sordociegos, dije, joder, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo superas esto? ¿Cómo haces otro proyecto que tenga este valor, que emocionalmente tenga esta fuerza? Y entonces pensé, yo hasta ese momento pues sabía de sostenibilidad lo que la mayoría, ¿no? Pues oye, sabemos que había que reciclar y tal, y que los polos, y bueno, pues lo que sale un poco en las noticias, pero no le había prestado tampoco toda la atención realmente que el tema merece. Y entonces me puse a indagar, como siempre trato de hacer proyectos que no se hayan hecho nunca antes, no por ser el primero, ni el más guay, sino que yo, como soy pobre, pues digo, lo digo de verdad, no tengo detrás ningún lobby, ningún fondo de inversión, etc, etc. Es una productora muy pequeñita, muy modesta, y nos cuesta mucho hacer cada proyecto. Digo, hombre, si hacemos proyectos que no se hayan hecho nunca, nos favorece a la hora de comunicarlos. Es decir, nos facilita la comunicación y no nos cuesta dinero comprar publicidad, porque los medios se encargan de querer saber qué es lo que hemos hecho por ser proyectos pioneros, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había algo que no se había hecho. No se había hecho la primera película de cine sostenible y con huella de carbono cero en el planeta. Y entonces, pues como soy de Baracaldo, dije, joder, pues si nadie la ha hecho, pues la vamos a hacer nosotros, ¿no? Y entonces, efectivamente, primero se tomé la decisión de que iba a hacer la primera película de cine del mundo sostenible, y después escribí el guión. Es decir, esto no es un guión cualquiera que dijimos vamos a rodarlo de manera sostenible, sino que el propio guión de la película estaba pensado y diseñado también para que en el propio mensaje de la película se hable de cuidar del planeta y de las personas. Os voy a enseñar el tráiler porque la película está estrenada solo en el Festival de Cine de Málaga. Está inédita porque, aunque la rodé justo antes de la pandemia impidió el plan que yo tenía, que es estrenar la película en todo el mundo y utilizar la película para hablar de sostenibilidad, de la necesidad que tenemos de ser sostenibles, porque efectivamente estamos destruyendo el planeta y por lo tanto nos estamos destruyendo también a nosotros como especie, aunque yo era también un poco inconsciente antes, ahora soy muy consciente de ello, ¿no? Y os voy a pasar el tráiler para que veáis, es decir, porque podíamos haber hecho una película sostenible en un piso y 2 calles, con todos mis respetos, ¿no? Pero no, es una película grande, es una película con
con imágenes aéreas, acuáticas, subacuáticas, hemos rodado con yates, con barcas de pescadores, es decir, una película que realmente el esfuerzo que ha habido que hacer para que sea sostenible es muy grande, ¿no? Pasa por favor el tráiler de El secreto de Iwo Sim y cuando lo veáis os cuento un poquito cómo hicimos la película. Había una mujer. No la busques, ya te encontrará. ¿Qué hace? Me estoy escondiendo. Esto es el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Querrás que te lo pague ahora, ¿no? Pues tal y como están las cosas, mejor que no tardes mucho, ¿no? Que sí, Ale, ya sé que si pudieras. Mira, es que he tenido un percance con el coche y me he perdido. ¿Qué te ha traído por aquí? Me cansé de estar en una oficina. Esto te servirá. ¡Alberto, para! No sirvo para esto. ¿Tú estás igual? No, no estoy igual, Nuria. No. Chicos, os presento a Alberto. Manuel, ¿De qué trabajabas antes de ser pobre? es nada importante. Lo perdí todo. Todo por culpa de ese trabajo sin importancia. El traje ese que tienes ahí colgado, ¿qué es? Es de un amigo. No sabe que es mi amigo, pero lo va a ser. Igual era buen chico porque era pobre. Y el dinero despertó al verdadero sinvergüenza que llevo dentro. Me queda poco tiempo. He hecho daño a mucha gente. Ahora solo tienes que perdonarte a ti mismo. Tú eres como yo. Tú no tienes perdón. Para hacer de estatua hay que ser capaz de enfrentarse con uno mismo. Pirata, te compro ese lorito. Bueno, mola la peli, ¿eh? Dan ganas de verla. Yo que hacía tiempo que no veía el tráiler, digo, dan ganas de verla. Esta película se hizo utilizando todos los vehículos de la producción fueron eléctricos. La ropa de los actores ecológica o de segunda mano. La comida ecológica y de kilómetro cero. No se construyeron decorados para hacer la película. Está rodada íntegramente en escenarios naturales. Y así imaginaros hasta 150 parámetros más, muy pequeñitos, que hicieron que la película pudiera ser lo más sostenible posible hasta donde la tecnología nos permite hoy día, evidentemente, ¿no? Y luego lo que hicimos, que esta es la parte fácil, fue compensar, digo fácil porque es una cuestión de dinero, que es compensar la huella de carbono con una plantación de árboles cuando se hace la medición para ver cuánta es tu huella de carbono que has generado, ¿no? Pero el mérito de la película no está en que tenga la huella de carbono cero. Esto lo puede hacer cualquier superproducción de Hollywood si decide gastarse luego 20, 30 o 10 millones de dólares en plantar árboles. La jugada está en haberla hecho precisamente de manera sostenible. Tan sostenible que habéis visto que en una escena salgo yo, que ya no tenía dinero para contratar más actores, y dije, bueno, pues yo, es pequeñito el papel, digo, lo hago yo que no me voy a pagar, ¿no? No sé si esto era muy legal o no, no pagarme a mí mismo, pero efectivamente no me pagué, ¿no?
Cuando hicimos la película, que está pendiente, como os digo, de estreno y de hacer una gira con ella para hablar de sostenibilidad, y para poder hacer esta película yo mismo hice un máster en sostenibilidad. Y ahí es cuando me di cuenta realmente de lo que nos estábamos jugando. Ahí es cuando tomé conciencia de verdad de cómo estábamos maltratando no solo al planeta, sino a las personas. Luego vais a entender por qué digo esta frase, ¿no? Porque para mí no hay sostenibilidad ni puede haber sostenibilidad si no colocamos al ser humano, a las personas, en el centro de todas las acciones, ¿no? Y entonces terminé la película y dije, bueno, pues he comprendido una cosa, y es que la sostenibilidad no es posible si no implicamos al 100% de la sociedad. Esto no lo puede hacer nadie, ningún organismo, ningún lobby, ningún grupo de poder, nadie lo puede hacer si no tiene el apoyo de toda la sociedad. Necesitamos apelar a las empresas, a las instituciones académicas, a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general. Y entonces dije, vale, pues vamos a ponernos a pensar en un proyecto que haga que todos podamos participar en ello. Y entonces hemos creado un proyecto que se llama Generaciones Living, que ahora os voy a poner también un pequeño vídeo para que se entienda de qué va el proyecto, pero simplemente os digo que es living no significa nada, es una palabra que nos hemos inventado, la S de sostenibilidad, live de vida en inglés, y ING, ¿no? Gerundio, de acción. Y entonces mi tesis no es que todos podamos formar parte de la Generaciones Living, sino que todos formamos parte de la Generaciones Living, solamente que no lo sabemos. O sea, no hay nadie que nos haya hecho entender que todos formamos parte. Y, por supuesto, es un movimiento transgeneracional. O sea, a mí me horroriza, claro, ahora que he pasado los 35, no sé por qué te ríes. Tú también llegarás, ¿eh? Bueno, pero siempre cuando ya tenía 20 me horrorizaba clasificar a las personas en función de las edades. Esto es otra de las aberraciones, ¿vale? Que no pensamos y vamos actuando. Y yo tengo un sobrino adolescente que, claro, me decía, tío, no, es que tú esto ya, tu generación, hasta que un día le cogí y le dije, se llama Ian, tiene 17 ahora, esto me lo dijo con 15, y le dije, mira, Ian, te voy a explicar una cosa. Tú y yo, capullo, somos de la misma generación. Porque todos los que vivimos, mientras estamos vivos, formamos parte de lo mismo. Digo, por lo tanto, hasta que yo me muera, porque soy mayor que tú y así debe ser, tú y yo vamos a formar parte de la misma generación. La diferencia es que tú no formas parte, por tener 15 años, de generaciones de las que yo formé parte. El tipo lo entendió y jamás, nunca más, me ha vuelto a decir, no, es que los de tu generación. Nunca más. Y la idea de Generaciones Living es que estamos todos apelados. Otra frase que hemos oído. Los jóvenes tienen que arreglar esto. ¿Qué broma es esta? O sea, que alguien de 50 años diga, no, es que ya las próximas generaciones. Amigos, si vas a vivir 90, ¿tú qué quieres? ¿Estar 40 años haciendo lo que te da la gana, maltratando la vida, el planeta, las personas y a ti mismo, porque ya vendrán los que tienen ahora 16 a arreglar el problema? Pues estas frases se oyen y se dicen permanentemente y por expertos y por gente en tertulias. Y yo digo, de verdad, lo que hablábamos antes, desde el punto de vista, ¿no? con John y con Fernando, la asignatura de pensamiento crítico, ostras, que no está en los colegios, que debería ser más importante que matemáticas, que aprenderse los ríos de España. Yo me sé 4, los que no sabemos todos, pero hubo un día que hicimos un examen, ¿verdad? Yo ya era listo y sacaba 5 raspados. ¿Por qué? Porque decía, yo no voy a estudiar nada para sacar un 10 que no me vaya a servir el resto de mi vida. No lo voy a hacer. Entonces, como sí tenía el conocimiento de decir, oye, todo esto que memorizamos dentro de 3 años, ¿no te acuerdas? ¿Para qué me lo voy a memorizar ahora? Entonces yo sacaba 5 en todas las asignaturas que consideraba que iban a ser cosas que no me iban a servir el resto de mi vida. Pensamiento crítico. No, es que yo obligaría a la asignatura y obligaría a que todo el mundo sacara un 10. Y si no, no pasas de curso, amigo, porque te estoy ayudando a ti a tu vida, ¿no? Con esta premisa es que hemos creado este proyecto que está vivo, es decir, que es un proyecto que ha nacido hace poco y que vamos a poner en marcha y que apela al 100% de la sociedad, como vais a ver ahora, en este vídeo de presentación de Generaciones Living. Generaciones Living es la suma de personas unidas por un único propósito, vivir de manera sostenible. Estamos ahora mismo en la presa que genera el embalse de Chira. Este va a ser el gran almacenamiento de las energías renovables.
y en aquellos momentos en los que nuestro sistema tenga mayor demanda eléctrica, el agua descenderá de este embalse hacia el embalse de Soria. Hay muy poca agua. Llevamos 10 años sin que llueva en condiciones. Cuando nosotros consumimos, digamos, un litro de una bebida, ¿cuánta agua ha hecho falta para que ese litro exista? Por cada litro de producto terminado que hacemos, nosotros necesitamos 2,01 litros de agua. Quien lo hace mal, ¿en qué consumos puede estarse manejando hoy día? Pues fácilmente entre 3 y 4 litros de agua. Sí. Personas que comparten una misma visión, que están realmente dispuestas a transformar nuestro mundo en un mundo mejor. ¿Qué características tienen las personas que son usuarias del centro? Hay personas desde con discapacidad intelectual, enfermedad mental, parálisis cerebral, sensorial, pues bueno, es un grupo muy heterogéneo. Si no estuviera el centro, ¿qué pasaría con estas personas? Pues no solo a estas personas, sino que también sus familias seguramente hubieran tenido que mudarse a otros sitios. Año a año, pues la población del pueblo disminuye. Entonces, nuestro principal objetivo fue ese, intentar revertir todo este problema y en ello estamos. Parece que todos en algún momento en la vida llegas a ese punto de sentir que la vida que llevas y que construiste no es la que quieres. Y muchas veces tener todo hace que se te dificulte mucho tomar la decisión de moverte. Generaciones Living es el título que da nombre a esta gran plataforma de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Todas estas algas que vemos aquí, a los dos lados, ¿cuánto tiempo han tardado en acumularse? Pues esto es una marea. Aquí siempre es verdad que había algas, pero aglomeraciones de algas que eran autóctonas. Por lo tanto, los peces ya convivían con ellas. Claro, sí, esto era un ciclo natural, vamos. Un ciclo normal. Claro, pero ya luego el alga que estábamos viendo estaba fuera de fechas de las que nosotros entendíamos y luego estaba creciendo sin control ninguno. Tú imagínate que estás en una terraza y tienes 40 grados de sol. Y me dijeron, Bilbo, necesitamos sombra. Nosotros cuando generamos estructuras que tienen sombras con telas, hemos apostado muchísimo por la innovación y por la artesanía, que trabajo las fibras con termoplástico. Es 100% recuperable y está hecho de plásticos reciclados del mar, del mundo automovilístico y de los electrodomésticos. Yo sé que aquí en el barco lleváis una tecnología, ¿vale?, que os permite muchísimas otras cosas desde el punto de vista de las comunicaciones y de la seguridad. Sí, por ejemplo, se ponen los sensores para el CO2 y de humos. Y entiendo que además, o sea, esto permite una comunicación, o sea, internet para todo el barco. Ahora con las antenas que hay ahora de wifi, ahora tenemos conexión, es tarifa plana como en casa. Aquí encontrarás relatos transformadores. Conocerás a personas, empresas, fundaciones y organizaciones que con sus acciones mejoran el planeta. Nosotros luchamos contra el cambio climático, ¿no? Tirando redes eléctricas entre islas y de repente encontramos un agente natural que también lucha contra el cambio climático, porque captura carbono. Este anclaje tiene que durar un mínimo de 2 años para que la planta sea capaz de enraizar por sí misma, ¿no? Si lo hacemos bien, podemos tener resultados al cabo de 100, 200 o 300 años. Entonces, a escala humana, se dice que la posidonia es muy frágil y casi los daños que se le causan son irrecuperables. Si sientes que este lugar es el tuyo, estamos deseando conocerte. Bienvenidos a Generaciones Living. Disculpadme que hable tan rápido, pero es que como voy viendo el reloj y quiero contar algunas cosas, voy más rápido de lo que iría habitualmente, ¿no? ¿Por qué digo que todos formamos parte de Generaciones Living? Porque estoy 100% seguro que no hay nadie en el planeta que esté bien de la cabeza, que no estuviera dispuesto a hacer algo para ayudar al planeta y a las personas si supiera qué hacer, por qué hacerlo, para qué hacerlo y cómo hacerlo. Es decir, si nos dieran las respuestas a estas 4 preguntas, no hay nadie que no se pusiera manos a la obra a hacer algo positivo. Y utilizo un ejemplo que todos entendemos porque todos lo hemos vivido seguramente, ¿no? Todos hemos tenido un vecino al que, bueno, voy a decir, no nos caía muy bien durante años, por muchas razones. Pero ahora imaginemos que ese vecino
que tiene su familia, 2 niños, y marido, mujer y 2 niños, imaginaros, nos toca el timbre de la puerta y nos dice, dice Miguel Ángel, me da mucha vergüenza decírtelo, pero la realidad es que por culpa de la crisis, por culpa de... nos hemos quedado sin trabajo hace meses, no tenemos ya dinero para dar de comer a los niños. A ver quién de todos nosotros no abriría la puerta a ese vecino al que hemos odiado durante años y le diríamos, por favor, adelante, dile a tu familia que venga y que se sienten a la mesa con nosotros a comer. Por eso estoy 100% convencido de que si tenemos las respuestas de qué hacer, por qué hacerlo, para qué hacerlo y cómo hacerlo, todos nos pondremos manos a la obra. Y esta es la idea de Generaciones Living. Es decir, vamos a mostrar proyectos de personas anónimas, personas conocidas, empresas, instituciones, que están haciendo cosas en positivo, que están haciendo cosas, ¿vale?, para mejorar la vida del planeta y de las personas. Las instituciones políticas son los que tienen que hacer los marcos regulatorios, las leyes, etc., etc., etc. Voy muy rápido en esto. Las instituciones académicas, con sus conocimientos, son los que tienen, y los científicos son los que nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Las instituciones académicas es formar cada vez más transversalmente a personas de toda índole, independientemente de sus carreras, en otra asignatura importante y fundamental como es la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Los medios de comunicación pues tienen el poder gigantesco realmente, de hacer, como decía antes, que la sociedad vire en positivo o en negativo. Es decir, tienen el poder de hacer y de promover proyectos audiovisuales y noticias que nos animen a todos a tomar parte de este cambio necesario para frenar lo más posible las consecuencias del daño que estamos haciendo los seres humanos al planeta y, por lo tanto, a nosotros mismos, porque es nuestra casa. Pero fijaros, los ciudadanos, que somos todos nosotros, que nos sentimos muy pequeños, es decir, las estadísticas, las encuestas lo explican, que un ciudadano le dices, oye, pero ¿tú qué crees que puedes hacer por la sostenibilidad? La gente dice, yo, que pues reciclar y poco más. Es el sentimiento, ¿no?, de que no tenemos poder. Pero se nos olvida que es mentira, es que tenemos todo el poder, porque nosotros votamos, por lo tanto decidimos quiénes nos gobiernan, por lo menos cada 4 años. Sería fantástico hacerlo cada 2, ¿no? Nosotros tenemos el mando de la tele y de la plataforma. Decidimos qué podemos ver, podemos primar, o sea, nosotros podríamos cerrar una cadena de televisión. De hecho, no soy consciente de cómo no hemos cerrado una desde hace muchos años, y no voy a nombrarla para que no meterme en líos también, como decía antes el compañero, pero no lo puedo entender, que no, como sociedad no hayamos dicho, esto no lo queremos en nuestro país, no lo queremos. No aceptamos esto en nuestro país, ¿no? Tenemos la posibilidad de primar y de premiar a los que lo hacen bien, y tenemos la posibilidad de castigar o eliminar, borrar completamente del mapa a los que lo hacen mal. Lo mismo con las empresas. Nosotros decidimos dónde compramos y a quién le compramos y qué productos compramos. Entonces tenemos un poder gigantesco. Y hoy día las redes sociales, que tienen muchísimas cosas negativas, no hace falta explicarlo y no es el motivo de la charla, pero tiene muchas cosas positivas, y es que la jugada es que ya no estamos solos, es que somos una suma de cientos, miles, cientos de miles, millones, cientos de millones y miles de millones si quisiéramos, es decir, si nos uniéramos para causas positivas, ¿no? Por lo tanto, a lo que apelo con este proyecto es a que todos nos demos cuenta de que realmente, como ciudadanos, tenemos un poder gigantesco realmente para cambiar las cosas más allá del entorno de nuestra propia casa, donde ya se supone, ¿verdad?, que hacemos o deberíamos hacerla, ¿no? Yo antes he abierto un agua ahí, y entonces, como no sabía si iba a ser suficiente, me han dado otra, llena, ¿no? Y entonces he cogido el otro envase de agua que estaba por aquí y lo he puesto encima de un armario y le he dicho a Curro, oye, digo, esto lo dejo aquí, que es mío, luego lo cojo. Porque yo he visto en Haití morir gente, literalmente, porque no había en el terremoto, porque no había esta cantidad de agua para darle. Por lo tanto, mi relación con el agua cambió después de Haití. Yo voy a ceremonias con smoking, donde de repente te han dado un de agua para beber, bebo o me levanto, me voy a ir a otra sala y alguien siempre con muy buena intención viene y me dice, no se preocupe, en la otra sala hay más agua. Digo, ya, pero es que este agua que yo estoy dejando aquí no se lo va a beber nadie, se va a tirar. Y yo he visto gente morir porque no había esta cantidad de agua para darle, literalmente. Entonces esto es un ejercicio de pensamiento crítico, es un ejercicio de conciencia, nada más, ¿no?
Tengo 2 minutos más. Estoy en cero. Estoy en cero. Tenían que tener un sistema, ¿no?, con un pulsador que hicieran ¡tuf! ¿Sabes? Y se viera el polvo ahí abajo fulminado, ¿no? Estábamos pensando en un rifle. Con un rifle al cero, ¿no? Pero es muy polémico. Bueno, depende para quién. Yo a Putin le metía... Es que como lo publiqué, hice un artículo que se titulaba Putin debe morir. Y entonces hubo gente que me dijo, hombre, pero usted que se dedica a hacer obras sociales por el mundo, tal, buena gente. Digo, amigo, ¿esto que me estás contando? O sea, si alguien viene a agredirme por la calle con un cuchillo, o a mi madre, y tengo un bate de béisbol, no tengo ninguna duda de dónde va el bate. Entonces es que estamos en este ejercicio de buenismo estúpido a veces, ¿sabes? Claro, hasta que no nos toca a nosotros, ¿eh? Cuando ya nos toca a nosotros, entonces ya la gente entiende lo del bate. Si lo usa otro, fue un bárbaro. Pero claro, ya si es tu hija, ¿no? Es decir, ahora que estamos viendo en los telediarios lo del hijo puta violador, reincidente que ha salido, porque no somos capaces entre todos, somos la sociedad, de cambiar las leyes y de obligar a los políticos a decir que los violadores pederastas no pueden salir de la cárcel nunca más en su vida, bastante es que les dejamos vivos. Pero claro, este discurso es políticamente incorrecto. Yo digo esto y entonces me tacharán de extremísima derecha. Si digo que hay que subir los salarios porque es una vergüenza que alguien que trabaja 8 horas no tenga para comer, dicen, hostia, este se ha hecho de Podemos. Y yo estoy siempre ahí toda la vida, ¿sabéis? Para acá, para allá, moviéndome. Digo, no, lo que soy es un ser humano que trata de ayudar y de utilizar pensamiento crítico y de mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, no va a dar tiempo a que veamos el vídeo de El Camino Interior, pero antes el presentador decía que lo vierais. Y os recomiendo que lo veáis. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron a todos, yo me fui de manera voluntaria a la residencia de ancianos donde más muertos había de España, a ayudar. Allí había 165 personas, cuando yo llegué habían fallecido 25, y en el siguiente mes, en el primer mes, fallecieron otras 20 personas. Pero acordaros, no había EPIs, mascarillas, no había médicos, enfermeras, tal, la gente no había para atender a toda la gente que lo necesitaba, porque la gente estaba infectada también con COVID. Y estando allí, hablando con los residentes, los familiares de los residentes, los trabajadores que no estaban enfermos y que estaban allí, comprendí que las secuelas, que lo decías tú antes, de la pandemia, más allá de las de la propia enfermedad, iban a ser psiquiátricas, psicológicas, emocionales y existenciales. Desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. La gente está dada a la vuelta, los adolescentes por una cosa, las personas mayores por otra, es decir, toda la sociedad. Estamos en una situación de crisis de salud mental, es decir, donde nuestro equilibrio psicológico y emocional no está donde debería, y decidí hacer una serie, que ahora va a ser la sorpresa, el tráiler está en internet, y es que recorrí las últimas 16 etapas del Camino de Santiago acompañado de personas con las que fui teniendo conversaciones con la idea y el objetivo de crear herramientas para ayudarnos a toda la sociedad a salir adelante de esta situación de miedo, de crisis, de angustia, de ansiedad, de depresión que la pandemia nos ha dejado. Ya está la serie entera colgada en Movistar y en breve estará en horario de máxima audiencia en Televisión Española. Este proyecto, El Camino Interior, es mi proyecto número 16, social, solidario y benéfico, con el objetivo realmente de lo que decía antes, de poner mi propio granito de arena para tratar de mejorar este mundo en esta época que nos ha tocado vivir, que no es ni buena ni mala, ni mejor ni peor, y da igual, es la nuestra la que nos ha tocado, ¿no? La jugada, sobre todo, ahora sí, me pongo en modo mayor para los jóvenes, porque quizá los más mayores ya lo hemos pensado, ¿no? Ojalá, y esta es la jugadita, ¿no?, con la que creo que deberíamos vivir, y es que el día que nos toque morir, que es un hecho cierto, si tenemos la suerte de que somos conscientes de que la muerte viene, que no es un accidente traumático que no nos da tiempo a pensar, que podamos mirar hacia atrás y decir, yo hice algo. Es decir, pasó aquello en aquel momento de mi vida y yo actué. Luego pasó otra cosa y yo actué, luego pasó otra cosa y yo actué, porque tiene que ser terrible morirse con el sentimiento de decir, ostras, ahora me doy cuenta de que yo podía haber hecho muchas cosas para mejorar mi propia vida, la vida de mis seres queridos, la vida de mi entorno, de mi comunidad, de mi sociedad, de mi mundo, y no lo hice. Así que gracias por acogerme, gracias porque no he visto ni un móvil encendido, yo también tengo uno, y que disfrutéis de estas jornadas. Yo me voy a quedar también, hay mucho que aprender de todos ellos. Felicitar al Correo, enhorabuena por esta iniciativa,
porque estoy seguro de que después de estos 2 días, y lo digo de corazón, todos nosotros seremos un poco mejores. Gracias de corazón.